Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, usted nos ha explicado que el alza en las bolsas se debe en gran parte a la inmensa cantidad de dinero que han puesto los bancos centrales en la calle para buscar la reactivación económica. ¿Sigue siendo eso así? Porque el Dow Jones está llegando a los 30.000 puntos, el CSI 300 de la China superó los 5.000 puntos, se está recuperando también el Eurostoxx, las bolsas están en un aumento enorme, es un puro efecto monetario producto del dinero que están poniendo los bancos centrales en la economía, ¿o hay alguna otra razón? Pues es una de las razones, doctor Fernando, tal vez de base que sustenta o permite que las bolsas vayan subiendo a esa velocidad. Sin embargo, yo creo que es la mezcla de factores que arranca porque, pues obviamente el optimismo sobre la aparición de las vacunas pues se aceleró hace 3 o 4 semanas, cuando apareció Pfizer con BioNTech diciendo pues que ya tenían una vacuna a un porcentaje muy alto y se le unieron todos los demás en esta carrera pues por ganarse ese mercado tan importante que va a haber a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, el Reino Unido anuncia que ya aprobó oficialmente y le dio todos los avales y registros a esa vacuna de Pfizer para arrancar, a la cual se dice que tiene efectividad del 100% inclusive. Entonces, en ese contexto, pues esta época tan difícil de la pandemia que llevó a tanta destrucción de empleo y de tejido empresarial, pues la gente empieza a estar más optimista que a esto le quedarán un par de meses mientras el mundo logra vacunarse. Esto naturalmente implicará recuperar la confianza, recuperar la movilidad, recuperar la actividad productiva, y en eso de idea las empresas que cotizan en bolsa pues tendrán una mejor perspectiva de crecimiento, de generación de utilidades, por ende sus números valen más. La recuperación además en el mercado de sectores altamente golpeados por el cierre inesperado que generó la pandemia, como entretenimiento, como hoteles, como comercio, etcétera, pues empieza a tener esa reacción, y pues eso lo estamos básicamente viendo en el fenómeno de alza de las bolsas. A eso se une que factores geopolíticos como el tema de las elecciones de Estados Unidos ya dejaron de ser una preocupación, y el mundo como que cierra el año con una esperanza de que el 2021 venga con cifras de crecimiento y recuperación que se espera sean muy disímiles entre diferentes áreas del planeta, pero que, digamos, si uno mira a China, que se está recuperando muy rápido, pues pensaría que el 21 viene mucho mejor. Eso, en medio de tantísima liquidez y bajas tasas de interés, pues lo que hace es que básicamente la casa tenga que buscar, la plata, perdón, tenga que buscar casa, y eso en gran porción se destina a los mercados de capitales que permiten inversiones inmediatas. Esa, doctor Fernando, creo que es la mezcla de factores que explica el alza y que va a seguir explicando un cierre muy positivo de las bolsas en lo que resta del 2020. Y en lo que respecta a nuestra economía, hay una incertidumbre muy seria, y es que estaríamos abocados a una nueva reforma tributaria, léase a una imposición de mayor cantidad de tributos para tapar el déficit fiscal, que es muy alto, que va a ser muy alto terminado el 31 de diciembre y que no tiene manera de corregirse sino con mayores ingresos, porque de austeridad poco. Pero esa incertidumbre que trae una posible reforma tributaria incide sobre los mercados nuestros, puede gravitar sobre la recuperación económica que apenas empieza a sentirse. Yo creo que no la va a parar, doctor Fernando, porque tuvimos un fondo muy fuerte y la recuperación se va a dar, pues porque en la medida que ya se ha recuperado de los 5.7 millones de empleos que perdimos arrancando la pandemia, ya hemos recuperado 4 y queda todavía una tarea grande con 1.5 millones comparativo a octubre versus el año pasado. Yo creo que todavía hay un espacio grande para que empiece a crecer, pero naturalmente esto será una discusión álgida. Pero es la discusión, doctor Fernando, que hemos venido dando con las misiones de expertos desde el año 94, y Colombia nada que logra tener un estatuto tributario sencillo, simple, que permita aumentar la recaudación. Nuestro problema es muy serio. En el 2015 el recaudo de Colombia era alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, y a pesar de las reformas tributarias, al 2022 estamos proyectados caer al 13%. Entonces, lógicamente, cada vez recaudamos menos cuando los países de la OCDE o similares de Latinoamérica recaudan alrededor de 20-22% del Producto Interno Bruto. Esos 4 o 5 puntos adicionales de recaudo significan cerca de 60 o 70 billones de pesos pues a plata de hoy. La discusión muy seguramente va a venir no muy metida hacia las empresas, creo yo,
porque acuérdense que en las reformas tributarias recientes lo que se ha tratado de hacer es que las empresas tengan un menor impuesto bajo la teoría que en la medida que se dé ese menor tributo, pues la economía va a poder generar mucha más capacidad de ingreso y de producción. Muy seguramente la discusión va a estar centrada, entre otras cosas, por ejemplo, en las gabelas tributarias. Se habla que las gabelas tributarias en Colombia son el 9% del Producto Interno Bruto, una bicoja de 90 billones de pesos. Va a tocar entrar a revisar qué tanta gabela existe, qué tanta gabela se requiere y realmente cuáles de ellas se pueden desmontar. Muy seguramente va a venir sobre las tarifas del IVA, porque muy seguramente va a tener que darse la discusión sobre un IVA generalizado o inclusive, ¿por qué no extender el IVA a ciertos rubros de las canastas familiares que no se tocan aparentemente por temas de afectación regresiva hacia cierta población? Entonces, esta discusión va a estar, se va a dar muy seguramente hacia abril del 2021, va a ser interesante porque va a suceder en un año preelectoral donde a portas de ser reelegidos, pues hay que ver cuál es la vocación que hay de una discusión seria en ese sentido, pero sí o sí tenemos que tener reforma tributaria porque el país quedó muy endeudado al cierre del 2020. Muy endeudado, es muy endeudado. Estamos hablando de qué porcentaje del Producto Interno Bruto en deuda pública de la nación. Pues deuda pública nacional o regional, súmele. La deuda pública externa del país, ¿cuánto vale? Más del 65%, doctor Fernando, son las estimaciones. Eso es una cifra que no se había visto en Colombia, que quiere volver otra vez a una senda, volverla hasta alrededor del 40, 45. Hay que generar superávit fiscal y para esto el perro se muerde la cola, porque claramente los impuestos son necesarios, pero también la recuperación, porque si no, no hay generación de impuestos. Entonces esto se corrige con más crecimiento económico, con reducción de desempleo y naturalmente eficientando la estructura tributaria. Nada que hacer. Crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay nada. Con un crecimiento económico, con una economía estancada, ¿de dónde salen más recursos? Pues de ninguna parte. Y pueden imaginarse los impuestos que quieran. Y el tema de las gabelas, ¿a qué se refiere usted cuando llama gabelas? ¿Qué tipo de gabelas son las que valen semejante billonada de dinero que no percibe el Estado? Pues doctor Fernando, van desde gabelas a pagos de renta diferenciados, gabelas a ciertos productos que tienen tasas de IVA diferenciadas, gabelas a ciertos sectores que se supone que para incentivar su crecimiento y su inversión se le dan exenciones tributarias. Toda esta mezcla de cosas que se va pegando y siempre a las tributarias en Colombia, gracias a los lobistas se le van uniendo, porque entonces es que el sector de X necesita que para crecer entonces se le dé una extensión por 30 años, porque entonces va a lograr mayor inversión, etcétera. Todo ese cóctel que se ha armado hoy día vale esa proporción de la que le estoy hablando. Entonces hay que dar una discusión muy seria y ojalá se tenga el ambiente. No es fácil porque estamos en un año preelectoral, insisto, donde eso tiene un costo político. Vamos a ver qué tanto se puede manejar, pero pues sí tendríamos que caminar hacia ese deseo de la reforma estructural que tanto tiempo hemos hablado. Muy seguramente, doctor Fernando, va a volver a aparecer sobre la mesa el impuesto al patrimonio que se tenía, por ejemplo, sobre las empresas. Si bien no esperaría uno que haya muchos cambios en los temas de renta, en tarifas de las empresas, si les vuelven a poner impuesto a la renta, al patrimonio, pues eso claramente afecta su estructura tributaria. En Colombia, más o menos, según muchos estudios, la estructura que pagan efectivamente las empresas entre impuestos regionales, nacionales, etcétera, está más o menos alrededor del 45%, que es una cifra bastante importante. Pues bastante importante y algunos hablan del 60%, ¿no? Cuando suman impuestos indirectos, pero si usted suma únicamente los impuestos directos que tienen que ver con imporrenta, que tienen que ver con prediales, que tienen que ver con ICA, en los territoriales, que tienen que ver con el 4 por mil, que tienen que ver con los parafiscales, eso debería estar alrededor de un 45%. Sí, doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. a ustedes, mi amable. Álvaro Cámaro, nuestro comentarista de estos días sobre la situación económica del país, nos estaba dando una excelente lección de economía y algunos indicadores económicos gracias a Colsubsidio.